Bienvenida. Todo lo que se pueda decir sobre Jesús, sobre lo que dicen las escrituras de él, es que son sus penúltimas noticias. Su buena nueva está en el aire. El cristianismo espera su llegada. Nosotros estamos en la prórroga. Jesús de Nazaret. Este nombre encierra uno de los argumentos más controvertidos y fascinantes de la cultura occidental. Es el argumento sobre el que más libros se ha escrito. Una figura que ha dejado una huella tan indeleble que no se puede pensar en escribir la historia de la humanidad sin tener en cuenta su existencia. Pero ¿quién fue Jesús de Nazaret? ¿Era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios? En todas las épocas de nuestra historia se ha intentado descifrar el enigma de Jesús. También hoy nosotros intentaremos descubrir algo más de este misterio. Hay algo de sagrado en esta historia que es inexorable. Algo sagrado que está allí dentro y que no se puede leer con un sentido diferente. En la Biblioteca Vaticana se conservan algunos de los documentos más significativos de la antigüedad que han llegado hasta nuestros días. Códigos y papiros de valor inestimable que durante siglos han preservado el testimonio de Jesús de Nazaret. Textos indispensables que prueban su existencia histórica, punto principal sobre el que se erige el fundamento de la doctrina católica. Documentos de valor extraordinario raramente accesibles al público, que han sacado para nosotros de los archivos de la Biblioteca Vaticana. Este es un fragmento del Evangelio de San Lucas y de San Juan. En la quinta línea aparecen las primeras palabras del Padre Nuestro. Los evangelios son las 4 narraciones principales que disponemos para conocer la vida de Jesús. ¿Pero es verdad todo lo que cuentan? ¿Cómo se transmitía por aquel entonces la memoria? Es necesario imaginarse que en aquel pueblo, en aquel tiempo, la escucha era una forma de impregnarse. Las palabras a voz se imprimían como cera caliente dentro de los oídos. Este es el Códice B, siglo IV. Está escrito en griego y recoge el Nuevo y el Viejo Testamento. Son estos los textos con los que reconstruir la trama de una vida. La vida de Yoshua ben Yosef, judío, hijo de José, carpintero y herrero que hablaba en arameo. ¿Nació en Belén en un pesebre? ¿Quiénes eran sus hermanos y hermanas? ¿Cometió errores? ¿Qué hizo para ser considerado un revolucionario? Su historia se ha contado muchas veces y de maneras muy diferentes. Hoy queremos contarla desde otro ángulo, desde el punto de vista histórico. Tratando de reconstruir la historia del hombre llamado Jesús de Nazaret. De la mano de los expertos más importantes en la materia, comenzamos esta investigación con una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere decir hoy hacer historia sobre Jesús de Nazaret? ¿Qué significa hablar del Jesús histórico? Se entiende al Jesús histórico como un Jesús dentro de su contexto histórico, en su tierra, pueblo, historia, cultura, lengua y civilización, es decir, con todas las connotaciones de su historia personal. Así es como tiene sentido hablar del Jesús histórico.
Esa figura concreta que ha atravesado calles, ha hablado, se ha encontrado con personas, ha dejado una memoria histórica a través de los evangelios, y que es también historia. Esta figura es Jesús de Nazaret, y es una figura histórica concreta. El gran problema es el de la definición de criterios, científicos en este caso, que definan el rostro concreto según las coordenadas de la investigación historiográfica. De la investigación historiográfica de Jesús se ocupan expertos de todo el mundo. Cerca de Barcelona se encuentra la Abadía de Montserrat. En este monasterio benedictino viven y trabajan algunos de los más prestigiosos especialistas del Nuevo Testamento. Hablar del Jesús histórico, en el fondo, es hablar del carácter distintivo de la fe cristiana, que no es una doctrina, no es solamente una teoría o una propuesta de vida, sino que es una persona. Volver al Jesús histórico es como afirmar que la religión no es teórica, sino que está vinculada a una persona. Por eso es tan importante hablar de Jesús histórico. Para conocer mejor a la persona de Jesús es necesario afrontar el problema de las fuentes. Los textos, a veces muy antiguos, son el único instrumento que tenemos para volver atrás en el tiempo y descubrir al hombre y su contexto. Quien desee estudiar Jesús desde el punto de vista histórico tiene que, en un primer momento, entrar en las fuentes. Las fuentes sobre Jesús no son muchísimas, pero son suficientes para poder extraer de ellas una imagen real, nítida, atrayente y fundada. Estas fuentes tienen que ser tratadas críticamente. No podemos estudiarlas sin los recursos que nos proporcionan las ciencias filológicas e históricas. Los evangelios son la primera fuente histórica sobre Jesús. El material sobre Jesús que nosotros podemos manejar es del siglo I, del tiempo de los evangelios sinópticos y Juan, y esto nos da una fiabilidad histórica muy alta, porque desde los hechos narrados hasta los primeros documentos han pasado entre 30, 40, 70 años. Esto en historia es impresionante. Por ejemplo, el documento sobre la Ilíada es del siglo VIII después de Cristo. La Ilíada se escribió en el siglo VIII antes de Cristo. O sea que 1600 años. En la Abadía de Montserrat, los monjes custodian una extraordinaria colección de papiros antiguos encontrados en Egipto. Muchos de ellos provienen de un monasterio copto del siglo IV después de Cristo. Entre sus maravillas se encuentra un papiro del siglo II que contiene uno de los fragmentos más antiguos que se conservan del Evangelio de Mateo. Es el capítulo 3 de San Mateo. Son 2 versículos. Cuenta el episodio de Mateo que habla con sus discípulos diciéndoles que no hablen de forma cualquiera, más de sí o no. Que el sí sea sí, que el no sea no. Sí. Junto con su hermano, que está en Oxford, son los 2 fragmentos de papiro más antiguos del Evangelio de San Mateo y de los Evangelios en general. Tiene una letra muy equilibrada, muy igual, y esto quiere decir que lo escribió un escriba de profesión. Esto quiere decir que los cristianos del siglo II, o un escriba se convirtió al cristianismo y lo hizo sin pagar, o pagaron a un escriba para que nos escribiera el Evangelio bien escrito. De manera que tenemos aquí no solamente el texto, sino el contexto de una comunidad.
Durante siglos se ha pensado que los evangelios eran obras directamente inspiradas por el Espíritu Santo, escritas sin interrupción y en perfecta armonía entre ellas. Es una idea insostenible. Son la principal fuente histórica sobre Jesús de Nazaret y como tal tienen que ser consideradas por la crítica historiográfica, que debe distinguir entre lo que puede ser atribuido a Jesús y lo que ha podido ser añadido por las comunidades cristianas primitivas. La exégesis histórico-crítica analiza los textos intentando encontrar en ellos el sentido. Y una pregunta, naturalmente, es esta. El texto habla sobre Jesús. ¿Hay algo en este texto que sea un desarrollo posterior de lo que Jesús dijo? Esta pregunta es legítima. Lo que se dice en el Evangelio responde a una lógica, es decir, si Jesús no hubiera dado un impacto grandísimo a sus discípulos, sería imposible explicar el Evangelio. La fiabilidad de la tradición sobre Jesús es muy alta. ¿Por qué? Porque los que la transmitieron no deseaban falsificarla. Al contrario, cuando yo quiero transmitir algo que para mí es muy importante, ¿por qué tengo que cambiarlo? Los autores de los evangelios no se conocían entre sí, pero en algunos pasajes los textos parecen idénticos. Para encontrar una explicación a esta afinidad, se ha elaborado una hipótesis que sostiene la existencia de una fuente anterior, de la que no existe prueba escrita, que se conoce como fuente Q. La fuente Q es una especie de hipótesis que nace de la confrontación entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que en muchos puntos concuerdan. Entonces dice, si son casi literalmente los dos idénticos, algo tendrían antes que les sirviera de fuente. Quelle, fuente en alemán, es una antología de frases significativas de Jesús, de motivos importantes que los evangelistas han usado y que se encuentran en los 4 evangelios. Jacob, el nacimiento de Jacob. Los evangelios canónicos no son la única fuente fiable. Hay un testimonio de vital importancia para nuestra investigación. El que dejó Giuseppe Flavio, un historiador judío de la época, en las famosas antigüedades judaicas, el así llamado Testimonium Flavianum, donde el autor habla de la figura y de la muerte de Jesús. Flavio Josefo es un judío que vivió en la época de Jesús, en la época del siglo I, y que intentó poner en relieve la relación que hay entre la fe judaica y la filosofía y la ética más elevada griega. Su gran valor es que para obtener esta relación entre dos culturas escribió una historia. Escribiendo esta historia y las antigüedades judaicas, entonces habló de Jesús. Fuit autem eisdem temporibus Iesus, sapiens vir. Existió en aquellos tiempos Jesús, un hombre sabio, pero no sé si podemos decirle hombre. Aquí no tenemos al Jesús de los evangelios. Es un Jesús visto desde el lado judío, desde un judío que no es un rabino. Es decir, no está mediatizado por una cierta oposición a Jesús. Y convirtió a muchos judíos y a muchos gentiles. Christus hic erat, era el Cristo. En el siglo I, en el judaísmo, se sabía y se reconocía que Jesús tenía un sobrenombre, Christos, Cristo. La fórmula Jesucristo no es una fórmula solo cristiana. Este llamado Christos, Mesías, es muy importante. Lo acusaron muchos de los principales de nuestro pueblo a Pilatos.
el cual lo condenó a la cruz. Este texto es auténticamente de Flavio Josefo, o es una añadidura cristiana sobre lo que dice de Jesús. Es tan elevado que algunos han dicho esto no puede ser de Flavio Josefo. Esto es una filosofía, una opinión, pero el texto está allí. Otras fuentes. Los rabinos, los adversarios de Jesús, que continúan siéndolo aún después de pasados 100 y 200 años. Los rabinos, es decir, el Talmud y la Mishnah no hablan mucho sobre Jesús. Hay una especie de silencio sobre Jesús en las fuentes judías, que es comprensible porque Jesús es una pregunta demasiado grande para el judaísmo. El problema de Jesús es este. Lo que él dijo e hizo venía de Dios o no. Esta es la pregunta de los rabinos. Es decir, el dictamen sobre Jesús, ¿cuál debe ser? Y luego tenemos las fuentes romanas muy simples: Tácito, Suetonio y Plinio. Son tres fuentes que no dicen prácticamente nada sobre Jesús, pero hablan sobre él. Quien quiera afirmar que Jesús no existió, tiene que explicar por qué Tácito escribió esto, o Suetonio, o Plinio el joven. Por lo tanto, que Jesús Yeshua haya existido es un hecho histórico que nadie hoy en día pone en discusión. Sin embargo, con el paso del tiempo ha cambiado el modo de acercarse al argumento. Al final de los años 70 se inaugura la así llamada tercera búsqueda, en la que se encuadran los estudios más actuales sobre el Jesús histórico. En su interior hay diferentes corrientes ideológicas que han animado el debate con relevantes novedades. Por ejemplo, han puesto al judaísmo de Jesús en el centro de la investigación histórica y por primera vez han considerado como fiables las fuentes no canónicas, los evangelios apócrifos, una treintena de textos de antiguas narraciones sobre la vida de Jesús que no han formado nunca parte del canon bíblico. Los evangelios apócrifos pueden tener elementos que son verdaderamente tradicionales, mezclados con otras ideas añadidas después. Y además la riqueza y la variedad del impacto de Jesús, que fue como un volcán que sacó de toda suerte de interpretaciones. Poco añaden, me parece. Añaden más sobre la historia primitiva del cristianismo que sobre la persona de Jesús. Y luego la tercera búsqueda también promueve la atención a la arqueología. Los elementos vinculados con la tierra, con el paisaje, con el territorio, con los restos arqueológicos son muy importantes. Y en busca del paisaje y de los restos arqueológicos se inicia nuestro viaje en Tierra Santa, la tierra de Jesús. Un viaje por la antigua Galilea en busca de lo que queda de la Palestina del siglo I, de los indicios que puedan testimoniar la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Cómo han cambiado y cómo se han conservado los lugares que Jesús conoció, que recorrió y miró con sus propios ojos. Una larga peregrinación por los lugares sagrados que desde hace siglos veneran los cristianos de todo el mundo en busca de alguna huella que demuestre su tránsito entre los hombres. En este sentido, los descubrimientos arqueológicos realizados en Tierra Santa han sido de vital importancia en la reconstrucción del entorno de Jesús de Nazaret.
con Ben Gurion, el fundador de nuestro estado. Cerca de Jerusalén se encuentra uno de los más grandes arqueólogos israelíes vivos. Ha dedicado su vida a las excavaciones en Tierra Santa y hoy es el máximo experto del Santo Sepulcro. La realidad de la vida que se extrae de los evangelios y de algunos actos muestra que ellos sabían bien de qué hablaban. Y puedo decir que no hay duda alguna sobre la existencia de Jesús como una persona histórica. Hoy no hay duda alguna, pero en el pasado ha habido autores que negaron su existencia considerándolo solo una invención de los evangelios. Por lo que concierne a los hallazgos arqueológicos, no existe ninguna prueba directa de su existencia. En el Museo Arqueológico de Israel se conservan algunos osarios de la época que contienen escrita la palabra Jesús, pero no son una prueba. Hay un osario que dice Jesús, hijo de José, y otro Judas, hijo de Jesús. Hay varios. Jesús era un nombre muy popular. Por eso no es extraño encontrarlo. En 2002 se descubrió en Israel un osario particular que tenía una inscripción en arameo. Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. En un principio se pensó que la urna pertenecía a Santiago, el hermano mayor de Jesús, pero algunos expertos sostienen que la segunda parte de la inscripción es posterior al siglo II y por lo tanto se trata de un añadido. Habría sido esta la prueba más antigua de su existencia. Las excavaciones en Tierra Santa no cesan. Todavía hay muchas preguntas que responder. En el convento de la Flagelación, sede del Studium Biblicum en Jerusalén, la congregación franciscana custodia en su museo hallazgos de estas excavaciones de enorme valor historiográfico. Por lo que respecta a Jesucristo, no se parte de la idea de encontrar cosas que sean testimonio directo de su persona. Como mucho, se trata de reconstruir su entorno. Reconstruir el ambiente en el que vivió Jesús no es fácil. La primera etapa de nuestra investigación es Nazaret, su ciudad de origen. Aquí estaba su casa, donde vivió de niño. En las calles de esta aldea, en aquella época insignificante, Jesús se hace un hombre. Es necesario hacer un gran esfuerzo para retroceder en el tiempo e imaginarlo caminando entre las pocas piedras que han quedado de aquella época. De hecho, no está claro que sean estos los verdaderos lugares o si son lugares de culto impuestos por la tradición. En realidad, sobre el inicio de su vida no hay noticias ciertas y muchos historiadores ponen en tela de juicio los testimonios que nos han llegado. Los evangelios cuentan poco y las historias sobre su infancia están influidas por la fe de los evangelistas. En Nazaret, la Basílica de la Anunciación conserva los restos de lo que la tradición siempre ha considerado la casa de María, el lugar donde se le apareció el ángel Gabriel portador de una noticia sorprendente. Los arqueólogos de la congregación franciscana han encontrado entre los hallazgos una inscripción con caracteres griegos que dice Aire María, probablemente del siglo IV, que confirmaría la autenticidad del lugar. El escrito más famoso, que data del siglo IV, presenta el nombre de María precedido por una abreviación interpretada como parte del saludo del ángel. Jaire quiere decir alégrate, oh María. Se encontró en el lugar, por lo que es un testimonio claro de alguien que quería recordar a María y el saludo del ángel.
Sobre el nacimiento de Jesús, las noticias son verdaderamente escasas. Podemos estar seguros de que aconteció en el ámbito de una serie de circunstancias anómalas que lo hicieron especial. De hecho, históricamente, hay que tomar en consideración la excepcionalidad de su concepción. José está casado legalmente con María, pero no convive con ella, y por lo tanto va a estar un año por lo menos, según las leyes galileas, sin convivir con María, mientras María prepara el ajuar y prepara un poco todo. El problema del nacimiento de Jesús, ¿cuál es? Digámoslo con palabras fáciles, que es un nacimiento irregular. ¿Irregular por qué? Pues porque lo que sucede alrededor de este nacimiento es francamente insólito. Así nació Jesús el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, que era un hombre recto y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. José hizo lo que le había dicho el ángel del Señor, y se llevó a su mujer a su casa. Es insólito que un hombre llamado José, después de decidir que abandona a la que es su esposa legítima y legal, María, este José, después de haber decidido esto, da marcha atrás y ahora vuelve a tomar a esta esposa y la acepta en su casa como su esposa legal. Mateo no habla de la anunciación a María, habla de la anunciación a José. No tengas miedo de acoger a María, porque ella pone a disposición de este niño lo que una madre puede poner, es decir, su cuerpo. Pero tú también tienes que poner a disposición del niño tu descendencia para hacerlo miembro de la casa de David, a la que tú perteneces. José en hebreo quiere decir el que añade. Él añade su fe. Cree en Miriam. Además se añade como padre segundo de la extraña criatura que les ha llegado. José acepta casarse con María, pero ¿qué le empuja a marcharse de Nazaret como algunas fuentes sostienen? En aquel pequeño Nazaret todo son burlas, todo es malestar ante algo que nadie comprende. Lucas hace referencia a un censo, probablemente el que decretó Herodes en el año 7 o 6 a.C. para satisfacer al emperador Augusto. La ley hebrea permitía inscribirse en la propia ciudad de origen, que en el caso de José era Belén. El censo es la ocasión de oro que se le presenta a José para irse a Belén. Por entonces salía un decreto del emperador Augusto, mandando hacer un censo del mundo entero. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. También José, que era de la estirpe y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta.
Pero llega la segunda sorpresa. Cuando llega a Belén José, se encuentra con que de esto nada. Es decir, que no le acoge nadie. ¿Por qué? Porque se repite la historia. Es decir, ¿cómo tú osas aceptar a una adúltera? Lo que es cierto es que Jesús nace como un rechazado. Con seguridad Jesús nació en los tiempos de Herodes. Si Herodes muere en el año 4 a.C., no se puede situar su fecha de nacimiento después del año 7 o 6 a.C. No existe, por el contrario, ningún indicio sobre el día de su nacimiento. No tenemos certeza ni siquiera del lugar donde nació. Solo 2 de los 4 evangelistas hacen referencia a la infancia de Jesús, Lucas y Mateo. Ambos concuerdan con que Jesús nació en Belén, pero difieren sobre el lugar. Mateo habla de una casa, la casa donde viven José y María. Nació en la ciudad de David, pero no en una gruta bajo el frío y el hielo, porque así no se trataba, según la hospitalidad oriental, sino más bien en el fondo de una casa tipo cueva, es decir, en un lugar más resguardado, más cálido, más adecuado para una primeriza que tiene que dar a luz. Lucas, en cambio, es el único que dice que Jesús nace en un pesebre. No dice dónde está exactamente, pero esta referencia ha hecho que la tradición hable de un establo para animales. El lugar del pesebre se encuentra, según la tradición, en la Basílica de la Natividad. Estando allí, le llegó el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada. Finalmente, hay una antigua tradición que sostiene que Jesús en realidad nació en Nazaret y que la necesidad de que naciera en Belén serviría solo para justificar su descendencia davídica. En realidad, si miráis el Evangelio de Mateo, dice que cuando los magos llegaron a la casa de María y lo vieron al niño. Y esta casa no era Betlem, porque Betlem no encontraron lugar, estaban en Nazaret. Y Jesús ha sido Jesús de Nazaret. De manera que no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, no sabemos exactamente el lugar exacto de su nacimiento, no sabemos si fueron a Egipto o no fueron a Egipto. Es decir, es curioso en el Evangelio que los primeros 30 años de la vida de Jesús pasan desapercibidos. Y solamente 2 evangelios, el de Mateo y el de Lucas, hablan de la infancia de Jesús. Y hablan de un modo tan distinto que, a pesar de los esfuerzos que uno quiere hacer, es difícil de concordarlos. Nuestro viaje por Tierra Santa continúa, esta vez con un objetivo concreto: indagar en las raíces hebraicas de Jesús. Jesús de Nazaret es, sobre todo y ante todo, un auténtico judío. Para los estudios de la tercera búsqueda, su hebraísmo es la clave principal para acceder a él y a su mensaje. Si no se tiene en cuenta que Jesús es un judío entre los judíos, no se puede comprender el efecto y las repercusiones de su predicación. Jesús es un judío y todos los evangelios lo presentan como el Mesías de Israel.
Por lo tanto, todo lo que él ha dicho y hecho conscientemente es por y para Israel. Jesús nace en el seno de una familia judía y como tal ha crecido. En Nazaret viven alrededor de 300 personas, los nazarenos o nazaríes, algunos de ellos descendientes directos de la estirpe de David, observadores severos de los principios religiosos. Entre ellos Jesús ha madurado. En la llanura de Galilea ha conocido y asimilado las profecías del pueblo de Israel. La familia es el lugar fundamental de formación creyente de un judío. Allí se aprende a orar, allí se celebra la Pascua, allí se aprende a amar a Dios y a los hermanos. Y en segundo lugar, la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde la comunidad, la asamblea, se reúne para celebrar el sábado, para escuchar la palabra de Dios, para alabar a Dios, para orar. Como todas las familias judías, también la suya parece que ha sido una familia numerosa. El Evangelio de Marcos habla de 4 hermanos y de al menos 2 hermanas. Sobre el tipo de parentesco existen como mínimo 2 interpretaciones. En el Evangelio de Santiago se dice que José ya tenía hijos de un primer matrimonio. Eran como mínimo 4 más 2 hijas. Estos serían los hermanos, los hermanastros de Jesús. La segunda posibilidad es de San Jerónimo, es la que dice que estos hermanos de Jesús eran de hecho primos hermanos. Las 2 posibilidades son, digamos, plausibles. El mundo de Jesús es el de la Palestina del siglo I. Es una zona predominantemente judaica y fundamentalmente rural que comprende las regiones de Judea, Perea y Galilea. Es un momento histórico de crisis. Los romanos dominan políticamente el territorio y ejercen un férreo control a través de la figura de Herodes y de su familia. La tierra de Israel es un mundo complejo, sacudido por los muchos debates sobre la ley y los movimientos populares de resistencia a la tiranía romana. Desde el punto de vista religioso hay un gran fervor. La gente común anhela la llegada de alguien que ponga fin a la sumisión en la que viven, lo que facilita el nacimiento de movimientos religiosos de tipo profético. Do you know the road to Qumran? En 1947 se descubrieron en el interior de 11 grutas, cerca de las ruinas del asentamiento de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Alrededor de 900 documentos de gran significado histórico, algunos de ellos todavía sin traducir, que contienen manuscritos anteriores al siglo I a.C. Gracias a este descubrimiento se sabe que los esenios eran un grupo muy crítico hacia los sacerdotes del templo, que decidieron alejarse de Jerusalén. Encerrados en su comunidad, esperan la llegada del Mesías. Los miembros de Qumran se separaron de esta estructura del templo de Jerusalén para fundar un culto, no de sacrificios, sino un culto espiritual. En la École Biblique de Jerusalén se encuentra uno de los mayores expertos en el mundo de los esenios de Qumran y de los rollos del Mar Muerto. Existen algunos manuscritos que anuncian la llegada del Mesías, de 2 Mesías, el hijo de David, que tiene que volver según las profecías de la Biblia, y luego la de un sacerdote que no podrá llegar a ser rey. En el Nuevo Testamento se ve cómo Jesús reúne en su persona las 2 figuras, el título de Rey de los Judíos, causa de su condena, y al mismo tiempo el título de Gran Sacerdote. Para mí todo esto es extraordinario. Poder ver cómo estas profecías, escritas en textos palestinos de 2 siglos antes de Cristo, se cumplen a la perfección
es extraordinario. Este movimiento de Qumran, con Juan Bautista y con Jesús, que son movimientos contemporáneos. Esto quiere decir que en Palestina, a la época de Jesús, había una vitalidad religiosa extraordinaria. En este contexto de fervor religioso se encuentra la figura de Juan Bautista, un profeta que ha comenzado a bautizar en el Valle del Jordán, anunciando la llegada de alguien más fuerte que él. Hemos llegado al Jordán, el presunto lugar del bautismo. Aquí se sigue discutiendo todavía hoy, 2000 años después, cuál es la orilla donde se bautizó a Jesús. Si la de la parte israelí cerca de Jericó, en la orilla occidental del río, o por el contrario si tuvo lugar en la orilla oriental, en la parte del territorio de Jordania. Ambos puntos son hoy destino frecuente de creyentes cristianos de todo el mundo. Las fuentes cristianas sugieren que el bautismo de Jesús tuvo lugar entre finales del año 27 y la primavera del año 28 después de Cristo, cuando Jesús tenía entre 33 y 35 años, aunque la tradición posterior prefiere la edad de 30 años. El encuentro con el Bautista marca el verdadero inicio de la historia de Jesús. Es el primer episodio que los 4 evangelistas testimonian directamente. Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura. Predicaba de este modo: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado con agua, él os bautizará con Espíritu Santo. Viene llamado el mentor de Jesús, el que en un cierto sentido lo conduce a la escena y luego se retira. Es casi el que le prepara la entrada en escena, el que lo siente, más allá de si son parientes o no, que habría que demostrarlo. Lo siente casi como el discípulo que llega, el que puede ser su verdadero sucesor. Jesús fue de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: ¿tú acudes a mí si soy yo quien necesito que tú me bautices? Jesús le contestó: déjalo ya, que así es como nos toca a nosotros cumplir todo lo que Dios quiera. Mateo parece dejar a entender que Juan sabía un poco quién era. En Marcos y en Lucas esto no aparece, ese texto no existe allá. Después hay otra tradición, la que dice que Jesús y Juan eran primos hermanos. Bueno, yo dejaría la puerta abierta, porque no veo que haya concordancias entre las fuentes. En todo caso, Jesús sabía quién era el Bautista. Esto es lo importante. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo, a quien yo quiero, mi predilecto.
Esto permite a Jesús entender no solo que debe seguir adelante, que es el momento en el que el Padre lo invita a comenzar su misión, también le indica el modo en el que debe hacerlo, dando a conocer la salvación en el perdón de los pecados. Juan ejerce una gran fuerza de atracción hacia Jesús, y en el Jordán será su discípulo durante varios meses. Jesús sigue al Bautista durante algunos meses, según el Evangelio de Juan, que dice el que estaba contigo, por lo tanto lo siguió. A un cierto punto empezó él mismo a bautizar a sus discípulos y de algún modo se separó del Bautista, pero siempre respetándolo como el precursor del movimiento que él debía llevar a cabo. Junto a un pequeño grupo de discípulos del Bautista se asienta en Cafarnao, cerca de la Vía Maris, una ruta importante de intercambios internacionales. Aquí durante un tiempo vive en la casa de la suegra de Pedro. Hoy las excavaciones arqueológicas han confirmado la hipótesis de que sea esta la verdadera casa de Pedro. En los estratos de cal se han identificado elementos de cerámica del siglo I. Esta casa existía ya en tiempo de Jesús, porque se ha documentado una sucesión de suelos que llega hasta un siglo o dos antes de Cristo. Proseguimos con nuestra indagación sobre el judaísmo de Jesús para descubrir que desde el inicio no es un rabino como los demás. Su particularidad se manifiesta en primer lugar en la elección de los nuevos discípulos. Un grupo heterogéneo al que selecciona sin tener en cuenta las rígidas reglas de la tradición judía. Escoge sin reparo alguno tener mujeres entre sus seguidores. Mujeres consideradas en muchas ocasiones impuras. También a los publicanos, que era gente despreciada, los sentaba a la mesa. Jesús con frecuencia está en mala compañía. Todo esto juega en contra de Jesús, porque se le podía decir, pero ¿con quién te juntas? Un publicano que obliga a pagar los impuestos a los pescadores. Y encima a Judas. También por esto daba la impresión de que era ineficiente políticamente. En el lago de Galilea, Jesús empieza a predicar y a curar. Enseguida su fama de taumaturgo se extiende por toda la región. En la antigüedad se encuentran referencias a otras figuras de curanderos, pero los milagros de Jesús tienen un significado diferente. Incluso en esto su comportamiento resulta singular. La primera afirmación sobre los milagros de Jesús es que Jesús hizo milagros. Esto no ha sido siempre formulado así, pero en este momento las fuentes hablan tanto sobre los milagros de Jesús que es imposible negarlos. ¿Por qué? Porque tenemos hasta 27 relatos de milagro. Sana a ciegos, leprosos, no hace milagros gigantescos como parar el sol o la luna, como hizo Josué, o separar las aguas del Mar Rojo. Sus intervenciones son menos gigantescas, pero más duraderas. Indudablemente es un curandero. En el Evangelio de Marcos, el 43% de la historia de la vida pública de Cristo se centra solo en curaciones de enfermos, lo que es sorprendente. Asume en sí la enfermedad, el mal, y en este sentido, en el judaísmo, esto es tan escandaloso que ni siquiera se puede imaginar. El comportamiento de Jesús empieza a provocar una gran sospecha entre los escribas y fariseos. El milagro de la curación de un paralítico los convence de que hay que frenarlo.
en Cafarnaúm, tenemos un milagro que expresa también la dificultad de comprensión de la persona de Jesús por parte de los dirigentes judíos. El milagro es entrañable.